Bienvenidos a una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, espacio realizado desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. Y en esta oportunidad estableceremos un diálogo que reúne aspectos como la tecnología y también la pedagogía, hablando precisamente del uso de herramientas tecnológicas en las aulas de clase. Para este tema tenemos como invitado a Carlos Cruz, quien es egresado del programa de Comunicación Social de la USC, candidato a doctor en Comunicación de la Universidad de Sevilla, magíster en Periodismo Digital en la Universidad de Atlanta. Actualmente es el director de Planeta Digital 360, periodista invitado para el canal internacional NTN 24, docente universitario y columnista invitado del diario ADN y la revista Zona E. Carlos Cruz, le damos la bienvenida a Cali Hoy Entrevistas. Muchas gracias, Leinecker, a usted por la invitación nuevamente en este espacio de opinión y de academia. Así es. Vamos a hablar precisamente del uso de las herramientas tecnológicas en el aula de clase, y cuando hablamos de herramientas tecnológicas, pues ¿a qué tipo de herramientas se refiere? Bueno, primero hay que hacer un pequeño contexto sobre la importancia de las nuevas tecnologías dentro de la sociedad. Ustedes saben que los dispositivos móviles han ido permeando cada vez más la sociedad y se han convertido en una de las plataformas principales y primordiales para el día a día. Hablamos por lo general de 4 plataformas tecnológicas: las computadoras, los televisores, las tabletas y los teléfonos móviles. Pero de estas 4 plataformas, el dispositivo móvil es el que más fuerza ha tomado, ¿sí?, como plataforma digital. En el caso específico de la educación, si nos referimos a herramientas digitales, podemos decir que el dispositivo móvil pasa a ser el que soporta todas esas herramientas digitales. Y en esas herramientas digitales están las aplicaciones. Una cosa son las aplicaciones y otra cosa son el software que instalamos en una computadora. Cuando hablamos de computadoras hablamos de software, y cuando hablamos de dispositivo móvil hablamos de aplicaciones o apps. Entonces, en este momento, las herramientas tecnológicas o digitales a las que nos referimos son las aplicaciones que utilizamos dentro del teléfono, y por supuesto de los software o de los sitios online que nos ofrece Internet para mejorar cada día nuestro aprendizaje. Como tal, entonces, según lo que mencionabas, Carlos, el dispositivo móvil es el que más presencia hace, hablando de las aulas de clase y de cómo integra todas estas herramientas que están allí, digamos, para multifunciones, ¿sí? Y que también, digamos, pues en este caso sirven como apoyo para el desarrollo mismo de la clase y de esa pedagogía. Pero en este caso, ¿qué es lo que más? En el caso de las cátedras de las cuales estás encargado, pues se manejan, en qué plataformas se apoyan, cuál es el tipo de aplicación que en este caso ustedes pueden relacionar con el desarrollo de un tema. Bueno, en el caso personal, en mis clases, trato de converger con estas herramientas tecnológicas sin que la clase se convierta en un espacio de ocio y de cacharreo, ¿no? Entonces hay que saber manejar esto muy bien, porque esto es un hilo muy delgado, ¿sí? Entonces, si yo le digo a los estudiantes, bueno, vamos a utilizar el dispositivo móvil para entrar a una plataforma y vamos a crear un juego a través de esta plataforma, entonces no debo estar atento, pues, como allí, que el estudiante no se me vaya a desviar y va a entrar a una red social a chatear o a hacer ese tipo de cosas. Entonces, plataformas como Kahoot, por ejemplo, Kahoot me permite a mí, es con K, Kahoot, me permite a mí crear una especie de ejercicio o de dinámica o de juego en línea. Entonces yo creo unas preguntas, los estudiantes a través de sus dispositivos móviles o de las computadoras, si es en una sala de computación, ellos ingresan allí un código y cada uno empieza a contestar las preguntas que yo he dejado, un cuestionario de 10 preguntas, por ejemplo. Entonces aparecen figuras, colores y las preguntas, y ellos escogen una figura acorde a la respuesta adecuada, y entonces inmediatamente el sistema lo deja avanzar, y al final esa información me llega a mí y me dice: fulano de tal fue el ganador del concurso, y bueno, entonces le da premios y le hago un reconocimiento, o se le da un punto en una nota o algo así. Entonces ese es un ejemplo. Dentro de la misma plataforma de Facebook, cuando hacemos una infografía, por ejemplo, pues el ideal es que el ejercicio que ellos hicieron, que ya tiene los requisitos de ortografía, o sea, buena redacción, un texto atractivo, creativo, la parte gráfica es limpia. Entonces yo les digo, bueno, vamos a ver qué reacción
tiene esto en las redes sociales, entonces lo proyectamos a través del perfil de cada uno en sus redes sociales preferidas, Facebook o Twitter o Instagram, y empezamos a esperar a ver qué reacción tiene la gente, y a los 8 días, por ejemplo, vemos la interacción o los comentarios de las personas o los felicitamos, excelente trabajo. Entonces, esa es la forma como de ir vinculando a los estudiantes con estos espacios, porque recordemos, dentro de un salón tengo estudiantes de diferentes generaciones, sobre todo de la generación NET, pero también tengo personas adultas que pertenecen a la generación X o adultos que pertenecen a generaciones intermedias donde conocieron lo análogo y lo digital. Entonces debo tratar de hacer que todo el espacio del salón entienda y se sientan familiarizados con estas herramientas. Y estimulando sin duda que también se haga mejor el uso de esas mismas redes, ya sea para lo personal y no solamente a lo que compete la clase. Claro, claro, y hacer mucho énfasis, me gusta mucho hacer énfasis sobre la ética y los valores en las clases. Bueno, ¿qué herramientas recomendaría actualmente de las que no se están utilizando? O que usted considere, bueno, nos falta ahondar un poco más en esta, recomendaría esta nueva actualización. Bueno, voy a hacer una especie como de ráfaga de aplicaciones y de sitios que pueden servir mucho para las clases. Pues Kahoot es la primera que les había recomendado, la otra es Pick2Chart, es una plataforma que me permite a mí hacer infografías de una forma muy dinámica con la técnica de arrastrar y soltar. Lo que hago es simplemente arrastrar gráficos, los puedo reeditar, cambiar los textos y eso, entonces creo una infografía. Se llama Pick2Chart. La otra plataforma que recomiendo es Canva, pues ya veo que muchas personas la están utilizando. Canva es una plataforma que me permite a mí crear infografías, crear piezas gráficas para redes sociales, puedo crear tarjetas de presentación, diapositivas, por ejemplo, para una presentación en clase, las famosas V-Cards. Bueno, eso lo puedo hacer a través de Canva. Hay otra plataforma o aplicación que me parece muy interesante y es una que se llama Speak2Chart. Speak2Chart. Es una plataforma que me permite a mí dictarle a esa plataforma y ella me entrega a mí en texto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi cabeza muchas ideas y no quiero sentarme a redactar, entonces yo le voy dictando a esa plataforma y ella empieza a transcribirme todo eso. Y que muchas veces nos enfrentamos a que fluye un poco más así en lo hablado que en lo escrito. Claro, directamente. exacto. Entonces hay personas que tienen mucha habilidad para hablar, o bueno, no les da pena, por ejemplo, hablar frente a un dispositivo móvil, a una computadora, un portátil, y empezar a botar todas sus ideas, todo lo que tienen en su cabeza, y ya después se sientan a reorganizar el texto. Entonces lo pueden hacer a través de esta plataforma. Bueno, también el mismo WhatsApp me permite hacerlo. Yo puedo, a través del micrófono, del teclado, dictarle y él va escribiendo todo lo que le digo. Hay otra plataforma también muy interesante y es Eduslide. Eduslide me permite a mí crear cursos o módulos educativos. Tengo también la posibilidad de crear ejercicios, evaluaciones. Entonces eso le sirve mucho, por ejemplo, a los docentes. Un docente que quiera crear un curso a través de una plataforma virtual puede utilizar Eduslide. Y en el caso de los jóvenes, bueno, por ejemplo, dentro de la universidad tienen la plataforma de Chamilo, ¿sí? O tienen los Moodles también. Y bueno, hay otras plataformas también relacionadas con el mundo de la virtualidad, que es una tendencia en este momento. Nutrida introducción la que llevamos hasta aquí hablando del uso de las herramientas tecnológicas en el aula de clase. Vamos a una primera pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas, ya regresamos. Estamos de nuevo en Cali Hoy Entrevistas y en un tema de actualidad, el uso de las herramientas tecnológicas en el aula de clase. Nuestro invitado Carlos Cruz, hablando de nuevos escenarios, nuevos ambientes con la implementación de nuevas tecnologías, pero ¿cómo ha sido esto en efecto para la educación? ¿Crees, Carlos, que ha mejorado? ¿Cuál ha sido, en este caso, el desafío también para ustedes desde una cátedra, desde la preparación de estos espacios al implementar la tecnología?
Bueno, uno siempre hace comparaciones, ¿no? En la vida personal uno hace comparaciones en todo sentido, ¿no? En el trabajo, en las relaciones sentimentales, en sus vivencias, en su familia. Bueno, uno siempre está haciendo como comparaciones. Pero esto es parte del proceso evolutivo, ¿no? No podemos decir que antes la educación era mejor que ahora, porque pues cada momento tiene su contexto. ¿Sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, en la década del 90 yo tenía un sistema educativo diferente, no tenía tantas herramientas tecnológicas, y en ese momento uno decía, antes la educación era mejor, y en la década del 80 era lo mismo, y en el 70, en el 60 y así, y siempre. Y recordemos que en los primeros procesos de educación, en la antigüedad, por ejemplo, en el Ágora, donde se reunían los grandes pensadores, ese era uno de los mejores momentos de la educación, y no habían tecnologías, o bueno, no se hablaba de tecnología como tal, de dispositivos móviles y herramientas y eso en ese momento, y era una buena educación, y siempre ha sido un proceso. Entonces, en este momento decir que la tecnología es mejor, o era mejor antes, pues no, eso ya es muy subjetivo, es muy personal, muy propio. A mí me parece que tenemos más herramientas para llegarle al estudiante, pero está en el profesor, el saber llevar el conocimiento, porque si yo tengo una sala con todas las computadoras, con computadoras de alta tecnología, tenemos dispositivos móviles con alta tecnología, internet y eso, pero resulta que el docente se dedica a la oralidad y al hablar y no va a utilizar las herramientas, pues no estamos haciendo nada. O si de pronto el docente habla de autores, de momentos históricos de la sociedad y no le mostramos al joven ese momento histórico porque él lo quiere ver, porque es una generación muy visual y lo quiere ver y no utilizamos esa herramienta, pues estamos desaprovechándola, ¿sí? Pero no podemos despreciar el conocimiento que trae el docente, ¿sí? Y la parte teórica y conceptual, porque sin esto tampoco la otra parte sería el todo. O sea, una tecnología sin el conocimiento, sin el concepto, no sería nada. O imagínese usted Wikipedia sin tener la historia de Simón Bolívar, o sin tener la historia del Bogotazo, o sin tener la historia de un presidente, o de un alcalde, o de un futbolista. Entonces, todos estos elementos son, o sea, uno parte del otro, ¿no? Y se van uniendo. Y algo también fundamental, y se lo comentaba ahora, para mí es clave que los procesos educativos vengan desde la casa. Es la mejor aplicación, la mejor herramienta, es el mejor espacio educativo. Es el mejor fundamento para que esto se haga compacto luego, pero en esta creciente, en esa suma de herramientas, de posibilidades, ¿podríamos identificar alguna desventaja en lo que se está viviendo o lo que se puede tener actualmente desde un aula de clase con las tecnologías? Claro, hay varias. Por ejemplo, lo que le mencionaba ahora, para un docente estar atento a, no sé, 20 estudiantes, ¿sí? Hay aulas donde hay 30, 40, 60, dependiendo pues de los espacios educativos, con tanto estudiante y todos con una computadora. Entonces el profesor se tiene que ubicar en la parte de atrás para que no estén allí conectados a las redes sociales, para que no estén chateando, entonces eso por ejemplo a veces se sale de las manos y hay que tratar de dejar unas reglas de clase con los estudiantes y pactarles para que ellos entiendan que hay momentos para todo. Entonces esa es una pequeña desventaja de las tantas que hay. La otra, por ejemplo, en este momento yo me quejo mucho del sistema de conexión a internet. Entonces en este momento tenemos un sistema 4G o en universidades, por ejemplo, que hay 10 megas o esto, pero resulta que a veces la velocidad de subida o de bajada no es rápida, entonces son tiempos que se pierden allí mientras uno está tratando de ingresar a una plataforma. También la dispersión. Sí, eso genera dispersión, porque claro, porque un profesor está allí buscando, por ejemplo, bueno muchachos, voy a mostrarles un momento histórico, por ejemplo, no sé, lo del Titanic. Entonces un momento histórico y tal, y yo mientras estoy buscando y de pronto todos estamos conectados a la misma red y es lento el proceso, entonces mientras yo estoy haciendo eso, ya ellos se dispersan y están allí haciendo otras cosas o navegando, porque la ley de Murphy, mientras yo estoy tratando de buscar en Wikipedia el momento histórico del Titanic, ellos se conectan rapidísimo a Facebook. Exacto. ¿Sí? Mismo suceso tal vez con datos, algunos exactos, otros con inexactitud. Eso también. Toda esa dispersión. Eso también, no, por ejemplo, la abundancia de información falsa.
la famosa infoxicación o infoxiación. Sí, entonces esa abundancia de información, hay también en redes sociales se le llama los famosos links SEO, y es una especie de contenido que me engancha con un titular y me dice, increíble lo que le pasó al técnico de la Selección Colombia, y uno le da clic y resulta que entra y es otra cosa. Entonces ese tipo de contenido también es malicioso, es erróneo, ese tipo de cosas también me hacen perder tiempo en clase, hacen que me disperse, o por ejemplo entrar a un contenido indebido, inadecuado, o yo estoy mostrando un contenido relacionado con la historia de la humanidad y a un lado un banner publicitario sobre una campaña política. Entonces ese tipo de cosas también afectan un poco el proceso educativo. Falso enganche, una falsa cadena que se lleva a través de esto. Pero ahora pasemos a hablar también desde la experiencia personal y lo que ha sido estar a cargo de cursos virtuales. ¿Cómo fue, por ejemplo, la primera vez cuando asume el reto de cambiar, en este caso el escenario? Vas a estar a cargo al frente de un curso que se va a dictar de manera virtual. ¿Y cómo es esto de digitar las notas, el desafío de poder tener allí también los contenidos a la mano, estar, como se dice, dentro de un periodo, un tiempo exacto para recibir a sí mismo los trabajos? Háblanos de esa experiencia. Bueno, pues uno, no sé, no todos, ¿no? Pero a veces a nosotros nos pasa que nos dicen, bueno, hay este cambio, nos toca hacer esto, y uno a veces se queja sin haber conocido primero el proceso. Entonces uno, no, entonces al principio, claro, yo decía, no puede ser que yo pase de estar en un salón, de compartir, de interactuar con el estudiante, a tener que estar frente a una computadora compartiendo con ellos, y cómo sería esa interacción. Y claro, o sea, me ponía una barrera sin entender que lo estaba haciendo también a través de las redes sociales. A través de las redes sociales puedo tener allí a mis amigos, a mi familia, y los puedo tener aquí enfrente y estoy chateando. Entonces yo digo, bueno, unas por otras, esa doble moralidad allí como que no funciona. Sí. Entonces cuando ya vivo la experiencia de crear el curso, de mi primer curso virtual, justamente fue periodismo digital, me doy cuenta que hay muchas herramientas que no alcanzo a emplearlas en clase, y en el curso virtual sí, por el manejo del tiempo, porque el estudiante tiene el contenido allí en un repositorio digital y él en cualquier momento puede ingresar. La libertad de tiempo también, pues libertad entre comillas, la libertad de tiempo, porque el estudiante, listo, ingresa a la plataforma y hay un periodo para él ingresar y entregar sus trabajos, pero es más flexible que el periodo presencial, sin querer decir que las clases presenciales sean menos que las virtuales o viceversa. No, o sea, cada una tiene su bondad, tiene su particularidad, y como le digo, es parte de la evolución. Eso no es un capricho propio de una universidad, no, eso es una tendencia mundial. Y pues he tenido la oportunidad por el doctorado, por la maestría, de conocer que todos esos procesos no son propios de una universidad, sino que son propios de la academia, del mundo universitario. Entonces, si ustedes ven, usted puede ingresar, los famosos MOOCs, puede ingresar a hacer un curso en una universidad cualquiera, pues que ofrezca un curso. Ingreso, tiene un periodo, por ejemplo, 120 horas o 80 horas o 10 horas, ingreso, hago el curso, y si quiero, pago por el certificado. Si no, el curso es gratuito. Entonces es una modalidad. Algunos están en contra, otros están a favor, listo. Ese es el mundo en el que estamos. No siempre vamos a estar en un mundo donde todo el mundo o todas las personas estén felices y de acuerdo con algo, ¿sí? Hay personas que quieren que la educación sea gratuita, otros que quieren que sea privada, así. Pero en este momento esa es una opción, los MOOCs. Entonces ingreso, hago el curso, si me gusta y si me interesa, le pago a esa universidad para que me dé el certificado. Las vertientes del nuevo modelo educativo, las cuales hablamos aquí en Cali Hoy. Entrevistas, ya regresamos. Estamos de regreso en Cali Hoy Entrevistas, y en esta última parte a generar conclusiones sobre todo de la expectativa. Carlos, ¿cómo se visualiza el tema de la educación a un futuro? Porque
Ahora también no solamente es el hecho, digamos, de estar como a la par, actualizado para poder, como se dice, asumir estos retos de una educación virtual, sino también como ha sido la posibilidad de servir como respaldo y apoyo a docentes que tal vez no son de una generación de alcance a estas nuevas tecnologías, y también pues poder orientarles en la apreciación de lo que va a traer la educación en un futuro. Bueno, ya hay varias cosas. La primera, sí, pensar en eso, ¿no? Pensar en el adulto mayor. Entonces hay profesores que tienen, por ejemplo, 60 años, 70 años, ¿cierto? Y de pronto no es que sean apáticos a la tecnología, sino que se acostumbraron a un modelo tradicional de educación y pues obviamente es normal, ¿cierto? Y entonces ahora exigirles que inmediatamente tienen que adaptarse y que si no, pues la tecnología los va a dejar a un lado. Y no, son personas que son profesores, son docentes, entonces tienen la facilidad de aprender, ¿sí? Y además que uno en las clases no utiliza todas las herramientas tecnológicas y no va acelerado, no, uno utiliza una plataforma tecnológica y uno le saca el mayor provecho. Entonces, yo creo que una de las tareas para las academias o para la universidad como tal es capacitar a esos docentes en las herramientas que ellos necesiten para su clase, que sea prioritaria para su clase. Uno es eso. Lo otro, mire que viéndolo desde otro lado, la tecnología también le puede servir a ese docente, porque si es un docente que ya no puede desplazarse hasta la universidad, puede desde su casa dictar su clase, porque él tiene el conocimiento. Y casi siempre lo he dicho en clase, la computadora en este momento no creo que alcancemos a presenciarlo nosotros, ni la segunda o tercera generación. En este momento la tecnología ni las computadoras pueden llegar a hacer lo que un humano puede hacer en un instante. Yo puedo identificar un vaso de café, puedo saborearlo, le pueden agregar leche y yo puedo diferenciar entre la leche y el café, yo puedo diferenciar todo eso. Una computadora puede hacer uno de esos procesos. Algunas más avanzadas pueden hacer 2 o 3 procesos, pero todo el proceso que hace el cuerpo humano, que hace un humano, en este momento es complejo. Pues de pronto no imposible, uno no sabe, ¿no? Pero es complejo en este momento, es muy complejo. Entonces decir que la computadora, la tecnología, eso desplaza el conocimiento, el saber de una persona, eso no es tan fácil. Además que ¿quién alimenta eso? ¿Sí? ¿Quién alimenta la tecnología? Ella solita no se va a alimentar. ¿Serían solo cosas del cine? Sí, es una cosa, sí, claro, es una cosa muy fantasiosa y en este momento no lo veo así. El estudiante que no puede desplazarse hasta la universidad por un tema de discapacidad, entonces un estudiante que tiene problemas de movilidad, desde su casa puede ver el curso o puede ver una serie de cursos virtuales. Entonces también se está pensando en inclusión, ¿sí? Desde esa perspectiva. Decir que en un futuro la educación se va a acabar y que los profesores desaparecen y eso no, porque como le digo, los profesores en este momento y la educación en este momento, ¿hacia dónde va? Va hacia la movilidad porque estamos en un mundo globalizado cada vez más. Ustedes ven que ya se ven más extranjeros por las calles, más personas viajando de un país a otro. Entonces estamos en este momento en la educación ampliando los horizontes. Ya una universidad, por ejemplo en la Universidad de Santiago de Cali, un estudiante, un docente se va a aprender o a compartir su conocimiento a otra universidad y viceversa. Entonces ese es en este momento el futuro de la educación, conocer de otras culturas, conocer cómo en otros países manejan el tema de la urbanidad, cómo en otros países han solucionado el tema de la ausencia de valores, cómo en otros países o en otras universidades manejan el tema de la discapacidad dentro de la educación. Entonces, ese tipo de cosas es el futuro de la educación, seguir con la investigación. Ojalá nos dedicáramos más a trabajar en la parte investigativa, académica, para resolver los conflictos personales, conflictos de familia, acabar con el cáncer, acabar con el SIDA, y no estar pensando en temas tan complejos como la guerra, ¿sí? Problemas que no dan una solución o no traen un beneficio a la sociedad. Es cierto, y sobre todo una fractura causada porque siempre estamos encarando una balanza de cuál es la ventaja, cuál es la desventaja, en este caso hablando desde las mismas ofertas académicas y lo que es la virtualización, pues también se asume que podría ser una ventaja para el estudiante que por cuestiones laborales no puede matricular cierto curso en un horario y el
le va a ser favorable el tener esto, pero también está del otro lado, y cuál sería la recomendación de una persona que ha encarnado la experiencia como docente, también como una persona que crea contenidos, que le gusta estar inmerso dentro de estas nuevas apuestas, a que no piensen que es menos. De pronto decir, no va a ser tan productivo este curso para mí porque no voy a estar en lo presencial, no me va a hacer del mismo aporte, no es igual el tiempo en el que voy a estar allí, digamos, interactuando con estos temas. ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, existe un modelo llamado B-Learning, ¿sí? Que me parece también interesante mientras nos vamos adaptando a estos cambios. Y como les digo, es parte de la evolución. Entonces, ahí tengo estudiantes que me dicen, no estoy de acuerdo con la virtualidad, y resulta que van a clase a chatear o a estar conectados a la computadora. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es la dinámica allí? Si me está diciendo que no quiere virtualidad, pero quiere pasar todo el día en la computadora, en el dispositivo móvil. Entonces también es un tema de caprichos y de orgullo. Y hay que dejar a un lado eso, porque lo que nos interesa es aprender. Si yo estoy pagándole a una universidad para que me dé conocimiento, yo también debo tener en cuenta que hay un compromiso de parte mía. No solo pensar en el dinero, en que yo estoy pagando tantos millones y entonces por eso tengo derecho a tener un profesor allí enfrente mío y esto y esto y esto, porque resulta que tiene el profesor y a veces no lo aprovecha. Entonces yo creo que esto es un tema muy puntilloso, ¿no? Es un tema que genera muchas rabias o amores y bueno, ese tipo de cosas. Pero lo importante es que si hay un curso virtual, allí me están diciendo el responsable va a ser usted, ¿sí? El estudiante va a ser el responsable de aprender de ese conocimiento. Hay unos contenidos, hay unos autores, hay unas lecturas, hay unos videos, unos audios, hay unos ejercicios para interactuar. Y una vez usted termine sus ejercicios y todo, no quiere decir que ya el profesor se desaparece del mapa, ¿no? Es un profesor que pertenece a una institución universitaria y existe físicamente. Entonces, si tengo una inquietud, si quiero ahondar sobre el tema, pues busco al profesor. Entonces, le hablaba ahora de la modalidad B-Learning. Yo puedo hacer una parte presencial y otra virtual o digital. Entonces, también esa es otra modalidad y es algo interesante, donde podemos ir nosotros conociendo un poco más sobre las inquietudes de los estudiantes. Facilidades también para el docente, entender que el docente puede perfeccionar su clase o dejar un repositorio de su clase. Acabé de mi clase presencial, dejo un repositorio para que el estudiante en su casa pueda seguir consultando. Muy bien, a nuestro invitado Carlos Cruz, agradecerle por este tiempo que nos ha brindado. No, a ustedes por el espacio y pues me parece interesante que abarquen este tipo de contenidos porque la educación forma la sociedad, es lo que hace que una sociedad salga adelante. Así concluimos este recorrido en un tema tan importante como es conocer las nuevas tecnologías en el aula de clase. Los invitamos para que sigan conectados con Cali Hoy Entrevistas, más temas de actualidad y de la academia en este espacio. Muchas gracias.